Esto es Entrevista en un sofá. Entonces, te cuento. Vale. ¡Hola! Querido público. ¡Aquí estamos! Con Vir. Dale. Soy Vir. Hola, me presento. Soy yo. Vale. Sí, soy. Vir es mi cuñada, o sea, la mujer de mi hermano. Queda rarísimo decir esto porque se han casado hace muy poco, yo todavía no. Pero no pasa nada. Vir está aquí porque ha vivido un proceso terapéutico que ya ha terminado. Y vivió este proceso terapéutico porque hace 2 años y medio más o menos su padre se suicidó. Su padre está viviendo una depresión muy dura, que luego ella nos explicará un poco más, y se suicidó. Entonces ella pues obviamente vivió un periodo de duelo y decidió acompañarlo con terapia, cosa que nos parece muy sabia. Así que vamos a hablar con ella un poco de este tema, de cómo fue todo este proceso, de cómo fue este momento, cómo está ahora. Y bueno, creo que no hay mucho más a ver. Yo si queréis os cuento. Vir es abogada súper reputada. No, es una persona importante. Todos en el grupo de amigos decimos, Vir, es que me han puesto una multa. ¿Qué hago? Y yo, pues págala. Tampoco es muy... muchos años de derecho para eso. Pero eso hace Vir. ¿Y qué más? Nada, Vir es una persona maravillosa. Yo la quiero mucho, la quiero fuerte. Y agradezco muchísimo que estés aquí. Encantada. Y nada, vale, antes de entrar ahí a fondo a hablar con ella, que nos cuente todo, Total. Vamos a enmarcar un poquito el tema, como he dicho, es duelo por una pérdida por suicidio, que es un poquito diferente, o sea, vamos a hablar del duelo en general, pero al ser por un suicidio tiene ciertos matices. Entonces, ¿qué es el duelo? Pues bueno, el duelo es un proceso que tienes después de una pérdida, ya sea de una persona por muerte, puede ser una persona que se haya roto una relación, una pérdida de un trabajo, lo que sea, y es un proceso necesario, o sea, lo vas a vivir después de cualquier pérdida, es universal, lo vive todo el mundo, en todas partes del mundo, y además es doloroso. Duelo duele, Duele. Sí. Duele mucho, pero hay que vivirlo, como ha dicho María. Si no lo bebes, no tiene sentido, porque tiene una función, como muchas veces hablamos, adaptativa. Tú tienes que vivir ese proceso como de cambio, o sea, evidentemente algo se ha roto en tu vida, algo ha pasado muy fuerte, y tienes que ser capaz de vivir todo ese cambio que ha habido para reconstruirte de otra forma y entonces renovarte y estar preparado para seguir viviendo tu vida magníficamente. Sí. Pero tienes que aceptar que esto ha ocurrido y vivir esos cambios. Totalmente. Y además el duelo va evolucionando con el tiempo, que ya explicaremos después las fases, pero que no todo el duelo es igual. Y además suele durar entre 2-3 años si la persona que has perdido es muy significativa en tu vida. Bueno, como hemos dicho, eso dura un periodo de tiempo más o menos largo. En ese periodo de tiempo evidentemente vives muchas cosas, pero una de las más importantes es, como he dicho antes, al reconstruirte un poco, renovarte, vives cambios, pueden ser cambios a nivel social, puede haber muchos cambios de amistades o de forma de cómo ves toda la vida. Es muy típico lo de, es que ahora entiendo que la vida se va en un momento y entonces ahora pues mucha gente de repente coge y dice, pues me voy de mochilero a hacer no sé qué. No es raro, es algo normal que al haber vivido algo tan chocante, tan brusco, el cuerpo te pide esos cambios y están bien, son positivos, no hay que sentirse culpable, que también pasa mucho con, claro, es que ahora estoy haciendo una vida nueva y me siento así y así, y claro, esta persona la he perdido, ¿y qué pasa? ¿No me importa? No, si te importa, es que gracias a esa pérdida, que no quiero decir que sea positiva, o por esa pérdida, es que gracias suena un poco. En consecuencia, se producen todos estos cambios tan grandes, tan gordos, que son normales, y no hay que sentirse mal por ellos. Justo. Y bueno, también para enmarcar un poco el suicidio, es muy importante saber que es multicausal, o sea que no es A causa B, ¿no? Lo causan muchas cosas y muchas veces pues no se sabe ni siquiera qué lo ha causado. No muchas veces, nunca se sabe qué es exactamente la cosa que lo ha causado o las cosas que lo han causado. Y pues además... Son siempre muchas a la vez. Entonces... Sí, justo, entonces pues eso. Y también es importante que una cosa del suicidio es que el tabú es lo más doloroso, o de las cosas más dolorosas del suicidio, cuando no puedes hablar de ello o cuando lo hablas hay como muchas críticas o mucho... sí, no sé, como que la gente se queda incómoda si tú dices pues lo que le pasó a Vir. Es que mi padre se ha suicidado, la gente se queda como un poco en shock, ¿verdad? Sí, un poco. Sí. Y eso es todavía pues ese tabú social que tenemos de no estamos preparados para asumir que esto es una opción de muerte. Justo. Y entonces, bueno, pues ese matiz extra del duelo por suicidio tiene como esa parte un poquito más difícil. Hay una guía de
Esto no te lo he preguntado. ¿Tú sabes cuál es esa guía, la de salud de Madrid? De la Comunidad de Madrid, sí. Pues, Es de la Comunidad de Madrid. es de la Comunidad de Madrid, vale, pues la Comunidad de Madrid tiene una guía por familiares que han perdido, o sea, que están sufriendo un duelo por suicidio, que la verdad que está súper bien, desde aquí la recomendamos, vamos a sacar cosas de ahí, pero aún así no hemos cogido todo, o sea que quien quiera profundizar, ahí está todo. Y habla de que es muy común, como ya sabemos, que en el suicidio exista la culpa de sentir, y si yo podría haber hecho algo, y si yo hubiese estado en ese momento exacto, y si hubiese contestado esa última llamada que me hizo tal. Bueno, pues volvemos a lo del principio del suicidio. El suicidio es multifactorial. Si tú hubieses estado en ese momento exacto, a lo mejor no habría ocurrido simplemente en otro momento, pero había muchos factores que se juntaron para que esto ocurriera, ¿vale? Genial. Enmarcado todo pues esto ya está. Claro. Bien. Así que ahora vamos un poquito con el contexto. Si nos puedes contar un poco, como desde tu perspectiva, ¿cuál fue el contexto de todo? Contexto. Para mí fue, es verdad que yo teniendo a Carol muy cerca, para mí no había discusión. O sea, eso sucedió, además yo me puse en un modo muy eficiente, que es un modo que mi pareja siempre dice mucho, te pones en modo eficiente, es como pasa algo y empiezo a solucionar. Entonces, aparte de la tristeza, porque a mí me llamó mi hermano pequeño para decirme que mi padre se había suicidado, y durante, yo creo que 20 segundos, dije, no, me pellizqué. O sea, Vale, esto no es real. Sí, de película de... No, y le miré a Jorge que le tenía y dije, es un sueño. Es un sueño. No, o sea, te estoy mirando, pero no, esto no está pasando. Tuve unos minutos de desahogo de tal, y automáticamente me puse, vale, ropa negra, hay un funeral, hay un tal. O sea, me puse como a hacer cosas, y obviamente, o sea, yo creo que casi en ese momento se empezó a gestionar en mi cabeza la idea de, indiscutiblemente, hay que ir a terapia. Yo aparte, claro, la depresión de mi padre había tenido varias depresiones a lo largo de los años, pero eran como muy localizadas, muy concretas, le duraban X tiempo, con medicación, un psiquiatra que se la recetaba, se le pasaban y ya está, y no habían sentido nunca la necesidad, mis padres o mi familia, de terapia y demás. Y yo, que siempre he tenido ese impulso y me ha parecido importante, les intentaba incentivar, venga que sí, terapia. Entonces justo mi padre había empezado una terapia como una semana antes o así, obviamente tarde, pero bueno. Y nada, entonces cuando pasa todo, yo rápidamente le hablé con mi familia y hicimos una terapia conjunta, también promovida por uno de mis hermanos, aunque el resto de ellos no han ido nunca a terapia, ni han seguido. Pero hicimos esa conjunta todos, una sesión, y a partir de ahí yo enganché con ese centro y busqué, o sea, yo iba como muy, en plan, obviamente, o sea, yo todavía no estaba procesando, o sea, yo creo que seguía en estado de shock, no estaba experimentando ni ansiedad, o sea, era pura tristeza y puro momento de como que estaba supervivencia. Bloqueando, guardado todo, en plan de, como voy a acudir a esto, que sé que es lo que hace falta, guardo hasta que pueda llegar aquí a soltar. Claro, o sea, piloto automático hasta ese momento. Sí, hasta el momento seguro. Yo creo que era consciente en cierta forma de que esto va a traer muchas consecuencias, y lo hablaba todo, y yo lo hablaba todo con mucha, o sea, no perdí la cabeza en ningún momento, ni me vi como descontrolada, pero sabía que quería controlar, como mi psicóloga siempre me corrige, en plan, no controlar, no hace falta, yo quería controlar. y dije, bueno, pues pero nada, creo que una semana después o 2 semanas después estaba yendo a terapia. O sea, lo tenías súper claro. Lo tenía muy claro. Es verdad que yo había pensado antes en ir, pues por cosas que yo quería mejorar, pues de mis relaciones o inseguridades que tenía, lo tenía pendiente, pero es verdad que nada me animaba a ir, es muy caro, no me apetecía y no tenía ninguna necesidad. Y pues cuando pasó esto, ya está, o sea, sin evidentemente sí. Ahí, sí. Total. O sea, claro, es que esa era la siguiente pregunta, en plan, ¿qué empezaste a sentir tal? Tu detonante, al final tu detonante fue, tengo clarísimo que esto es la única opción, ha pasado esto, esta es la única vía. Es que fue casi preventivo. O sea, yo sabía que pasasen primeros síntomas, ya estabas en terapia. Además, para mí la psicología está muy presente en mis conversaciones con amigas, con gente, con Carol, o sea, yo de eso he aprendido un montón. Entonces yo sabía que es que, aunque yo ahora mismo no sienta que necesite nada, yo sé que esto va a traer mucha cola. Y es que justo es lo que le decía a mi padre cuando estaba vivo, o sea, que hay que tratar la cabeza, que la cabeza es importante. Entonces creo que también me apliqué muy bien lo que pensaba sobre la terapia, que era, bueno, antes de que pase nada, o sea, mi padre se ha suicidado, esto no se va a quedar aquí, necesito que alguien me acompañe en el proceso. Sí. Súper valiente. Aprendan. Bueno, precavida también. Que en algún momento se me va
va a ir la pinza, que alguien esté ahí para ayudarme. Joder, pero es que eso está súper bien, porque es que es verdad que luego si pasan, bueno, luego también hablaremos de tipos de duelo, pero es que hay tipos de duelo que no son los normales, que se llaman duelos complicados o duelos anormales, que son muchísimo más difíciles de tratar, porque al final hay como muchas emociones enmascaradas o mucha negación y mucho tal, y se quedan como en primeras fases del duelo, y se queda enquistado el dolor ahí. Se queda súper enquistado, pero luego la persona es funcional, entonces, más o menos funcional. Ya. Entonces, después de eso, después de años, tratar eso es más jodido. Sí, a mí ha sido peor. Pero por eso me Estar parece más también tiempo. súper importante lo que hacéis, porque al final, claro, yo esto lo sé y estas muchas cosas que sé, lo sé por Carol o por mi amiga Clara, que es psicóloga también, que aunque ella no ejerce, me ha enseñado mucho, o sea, personas que te han enseñado cosas que parecen obvias, cuando una vez las sabes ya parece todo muy evidente, pero no las saben. Entonces, esto que hacéis, o sea, difundir estas ideas es lo que va a permitir, yo creo, o sea, espero, a personas que antes de que se les complique, o cómo era, Sí, el duelo complicado, sí. duelo complicado, antes de que se les complique un duelo, sepan que se les puede complicar, ¿sabes? Y como ser consciente de conectar emoción, cuerpo, bueno. No, sí, total. También yo creo que es lo que has dicho, que es lo que te dice Jorge. Te pusiste muy eficiente y eso es verdad que es un plus para las personas que son así como muy prácticas y muy en plan, tengo que solucionas, pim, pim. Es verdad que dar ese paso a lo mejor es más fácil, ¿no? Ya. En plan, que obviamente yo animo a todo el mundo que lo haga, pero tú tienes justo un tipo de personalidad que te ayudaba a decir, ya está, lo voy a hacer. En plan, porque yo te conozco y tú eres muy así. Total, y además yo estaba bien, o sea, bien, entendedme. Sí. Bien, o sea, no me habían pasado las cosas que luego, que ya supongo que a lo largo de la entrevista sacaremos, no me habían pasado cosas que me dieran, que me diera miedo enfrentarme Es que a no había terapia. dado tiempo. Es que no había pasado nada, entonces era fácil en ese sentido. O sea, alguien que igual está viviendo un proceso gordísimo, descubriendo un trauma pasado, le cuesta más tomar la Sí, decisión. pero tú estabas en un modo, yo creo, de que, o sea, problema, solución. Problema, sí. Tengo que arreglarlo. Rápido. La gente ve el problema y dice, ostras, problema, qué dolor, qué Ya. mal, Vamos a lo tener que vivo, tomarnos lo un siento. Tendré que buscar una solución. Tú no eres así. No. Entonces, tenías muy clara la solución, seguramente por lo que tú dices, por tu entorno y porque estás muy metida en eso, y me parece genial. Pero además tienes esa característica de hay un problema, aplico la solución. Es que hay gente que sabía la solución y no la quería aplicar porque su carácter no es ese. Ya. Entonces, bueno, súper bien. Animamos ese carácter. Nuestros dieces. Gracias por el bus que has hecho, que antes vas siempre es que esto está súper bien y Se me faltaba, es verdad, es verdad. Es una realidad. Yo siempre que ayudo gente. Vale. Vale, ahora queríamos saber un poquito cómo fue el inicio del proceso terapéutico. ¿Cómo empezaste? Pues me resulta curioso porque no me acuerdo. No me acuerdo de mi primera sesión, no. O sea, pues, tengo a mí. Pero claro, porque he ido tantas veces que ya no sé de qué me acuerdo. Mi inicio fue increíble porque conecté con mi psicóloga al instante, me encantó, me transmitió una calidez. O sea, para mí fue una persona que, además, como yo hablo mucho, ella me dejaba hablar y dejaba que me expresara. Yo creo que lo que más me marcó al principio fue yo creo que ya tenía un aura, supongo que será profesionalidad, pero un aura de puedo decirle cualquier cosa, que no se va a escandalizar, no te va a decir, no hombre, eso, para mí fue ese como el primer contacto, que aunque lo sabía en teoría de la terapia, no lo había vivido, y eso me dio una paz desde el minuto uno, que me hizo poder confiar, pues, que cualquier pensamiento, literalmente cualquier movida que se me pasara por la cabeza. ¿Te sentías segura? Súper segura, desde Eso el mola, principio. ¿no? Poder decir cualquier pensamiento Sí. que incluso a tu pareja, Sí. a amigas y tal, dices, bueno, a lo mejor no lo digo, que va a pensar que soy no sé Sí, qué. lo Luego voy a le dices decir. a tu terapeuta y dices, ¿y cómo tal? Y te relabora o Sí. te tal, y tú en plan, Y tú, no está mal. acabo de decir que quiero matar a... En vez de decirte como llevarlo por... Claro, no, muy, muy normal. Y aparte yo sentía de ella cierta compasión, pero una compasión buena. No una compasión que igual me hacía sentir menos en terapia o me hacía sentir incómoda, sino como yo percibía de ella preocupación real. Y como Eso te absoluta hace sentir disponibilidad. importante. Sí, y como mucha disponibilidad. Y aquí estoy para ti. Y me lo dijo desde el principio que le podía llamar cuando hiciera falta. Luego sé que ella lo gestionaba de manera distinta con distintas personas en función de lo que... Pero eso ya por sus temas. Pero sí, como disponibilidad, paz y confianza. Clave para un buen terapeuta. Sí, total. Total. Desde luego. Y que, vale, empezó todo, tú te sentiste súper segura, súper cómoda, feliz.
y ahí ya sacaste, o sea, tú habías estado, por lo que yo entiendo, como en lo que es shock, o sea, nada más vives ese momento, de repente te dan esa noticia, lo que te has dicho, te pellizcaste, miraste, en plan de, estabas en shock. Creo que tu shock duró hasta que llegaste a terapia, porque como tú dices, no te acuerdas de la primera sesión. Seguramente estabas todo ese tiempo como totalmente, no siento lo que es el shock, plan, no pienso, no siento, no. La primera fase del duelo, que es la negación emocional. Pero yo creo que es que ni siquiera lo negaba, era como, no sé, en plan, acepto lo que está ocurriendo, pero no lo voy a sentir hasta que no llegue. Discutiendo de eso. Vale, mira, yo creo. Vale. Esto Mira, yo creo que hubiese hecho eso. Vale, a lo mejor no era shock, era todavía negación. Pero como yo siento que no es que negara lo que haya pasado, sino que es que no voy a sentirlo hasta que no llegue a este lugar, no sé. Entonces tú ya llegas y ahí sueltas todo, sea shock, sea negación, llegas, sueltas. ¿Qué soltaste? ¿Qué pasó? Lo que me pasó fue, yo pensaba que estaba teniendo mucho más contacto con mis emociones del que estaba teniendo, porque al final, o sea, cuando pasa todo esto, sí que hay un shock, pero yo lloraba, sentía, o sea, yo pensaba que estaba como plenamente en mis capacidades y que sabía lo que me estaba pasando. De hecho, cuando habían pasado como 3 meses, una persona que había sufrido una pérdida por suicidio me preguntó, bueno, ¿qué tal? Y yo, no, muy bien, pues lloro, ¿no? Es como, todo, o sea, todo bajo control, yo lloro y tal, pero bueno, bien, mejorando. Y me miró como, es que te queda mucho todavía, consciente aún de lo que va a ser. Y es verdad que no lo era. O sea, yo pensaba que esto consistía en estar muy triste y llorar, y dejarse querer y dejarse apoyar. Y menos mal que estaba en terapia, porque no. Hay una expresión que dice siempre mi psicóloga, que es: si tuvieras que procesar todo lo que significa perder a alguien por suicidio, bueno, perder a alguien, pero perder a alguien por suicidio en concreto, en una semana o en un día o en 2, literalmente te mueres, o sea, explotas, tu cuerpo explotaría. Sí. Entonces a mí mi psicóloga me hizo mucho acompañamiento, o sea, ella no me forzó, yo creo que me dejaba ser, yo llegaba, hablaba de mi trabajo, de mis movidas, igual 1 hora entera dedicada a hablar de mi jefe, ex jefe ahora, menos mal. Pero no entraba, ¿no? Y poco a poco fui entrando, ella me hacía preguntas y yo, pensando que era muy consciente de mí misma y de mis sentimientos, me veía como rechazando, como, no vayas por ahí, porque yo muy flipada, ¿no? En plan, no tienes ni idea, esto no es relevante, ya lo sé. No te tienes que sentir culpable, ya lo sé. ¿Por qué me lo dices? Si ya lo sé. No tienes que enfadarte. O es normal que sientes enfadillos. No estoy enfadada, estoy triste, como, no me estás entendiendo. O sea, no estamos conectando. Porque ya sé mucho de psicología, que no me tenía que enseñar nada. O sea, yo de verdad sentía un poco a veces eso. Le quería mucho, es verdad que me daba. Yo creo que mi ser subconsciente decía, escúchale. Pero yo decía como, bueno, si en realidad lo que me está contando, ¿no? O sea, ya lo sé, estoy triste y simplemente quiero que los pensamientos obsesivos, porque me dieron muchos pensamientos obsesivos con el suicidio y me daban miedo a las alturas y me daba miedo quedarme sola, yo lo que quería solucionar un poco era eso, ¿no? Aparte de gestionar todo el proceso, pero eso era lo que me preocupaba. Y poco a poco fui dándome cuenta y lloré, tardé mucho en llorar, o sea, igual, yo me acuerdo de estar ahí y decir, joder, pero si lloro con Jorge, lloro con mis amigos, lloro con todo el mundo, ¿por qué no me sale llorar con esta señora? ¿Qué me está pasando? ¿Y por qué crees que no te salía? Porque yo sabía que ella sabía. O sea, yo creo que mi ser decía, yo sé que ella sabe, y sé que sabe dónde preguntar, y yo en cierta forma me resistía un poco. O sea, en el fondo estabas evitando. Estaba evitando, pero yo no, o sea, no era de forma consciente. No era consciente, pero yo estaba evitando porque yo creo que me estaba tanteando a mí misma un poco, a ver, cuando puedo, y yo en ese momento mi prioridad era ser feliz, estar contenta y disfrutar. Y de hecho, a los muy pocos meses entrado en terapia, le decía a mi psicóloga, es que es el mejor momento de mi vida. De verdad, estoy muy feliz, plan, trabajo perfecto, vivo con mi pareja, estoy feliz, estoy joven, estoy en forma, es como que todo me iba muy bien. Pero a la vez estaba esto, entonces a veces sentía como que vivía dos momentos, el duelo y la vida. Y yo creo que lo que no quería era que el duelo invadiera mi vida, y era lo que tenía que suceder. Pero tardó en pasar, yo diría que 1 año. Pero lo has dicho muy bien, es que es eso. El duelo mientras tienes que vivirlo, tiene que invadir tu vida, porque es la forma de verdaderamente procesarlo.
Pero también hay crecimiento, como decías, o sea, en el mismo proceso de obvio. puede haber crecimiento personal, puedes encontrarte muy bien, puedes hacer cambios que te sienten súper bien. Coexiste el sufrimiento con crecimiento. Justo, eso me decía que coexiste, en plan, lo bueno es que tú duelo, porque a mí ya me decía, pero un poco como, pues no te rayes con estas tonterías que me estás contando, tú vas a trabajar, tú te duchas todos los días, te lo pasas bien, tienes noches en las que... Está bien. Yo creo que ella me estaba guiando un poco a ese momento de explosión que sucedió, pero yo a la vez tampoco lo estaba, o sea, yo no estaba permitiendo que eso sucediera. A la vez también por un instinto de supervivencia, o sea, yo tengo 3 hermanos, una madre que se había quedado viuda, y yo sentía que tenía que estar feliz y demostrarme a mí misma. Una cosa que me decía mucho era: quiero demostrarme a mí misma que yo después de esto puedo ser feliz. O sea, en esa mentalidad deficiente, muy rápido después de que muriera mi padre, era como, esto no va a condicionar mi vida, yo voy a ser feliz igualmente. Esto lo voy a superar, en el sentido de que yo sabía que el duelo no se supera, se vive con ello, pero voy a seguir adelante, voy a ser feliz. Entonces, eso fue como mi fuerza impulsora, o sea, tiene que suceder. Justo. Claro, ahí no le dejé mucho espacio al duelo que necesitaba entrar, que al final entró. Luego vamos a explicar como todas las fases del duelo y tal, pero es verdad que tú quisiste saltarte todas corriendo, ¿no? Sí, que tengo que sentir mal, que tal, ya lo viviré, ya está, que es justo lo que te dijo tu terapeuta, en plan de, no puedes vivir el duelo en una semana, porque explotas, pero tú esperabas que sí, en plan de, si ya me lo sé todo, venga, ya está, ya estoy feliz, si el objetivo es ser feliz, pues ya está, ya lo he conseguido. Sí, total. Y claro, no, hay que vivir cada una, que luego vamos a explicar también un poco los tiempos y tal, pero hay que ir viviendo cada momento en su momento para que verdaderamente luego llegue eso que llega, que es, ahora soy feliz, y ahora vivo con esto siendo feliz, que entiendo que es un poco ahora tu momento. Sí, totalmente. Entonces ese proceso de estar triste pero no querer aceptarlo, pero ¿había más sentimientos? Son muy típicos los sentimientos, sobre todo en el suicidio, de culpa, como de si yo pudiese poder hacer algo, pero no sé si era tu caso. Es que yo no me sentí culpable en ningún momento. Al menos, o sea, no ha formado parte como en mi proceso principal. Hay emociones, hay frases y pensamientos, o sea, sí que a mí me pasa una cosa, y es que yo sueño, a día de hoy todavía, pero sobre todo soñaba recurrentemente que mi padre estaba vivo y que yo me acercaba a él y como conversaciones con él o sea, conversaciones que yo en realidad después de su muerte pienso que habrían servido de algo. Entonces le decía, pero papá, si tú alguna vez piensas en quitarte la vida es muy importante que me lo digas porque así vamos a prevenirlo, pero de verdad no te preocupes que esto yo, o sea, muchos sueños, o sea, cuando sueño con mi padre es básicamente cogerle y decirle, no lo hagas, papá, no es que no lo hagas, más dímelo. Estoy siendo como muy racional en mi sueño, en plan, puedes expresar en alto tus ideas suicidas porque es muy importante que las expreses, porque así lo vamos a tener en cuenta. O sea, realmente hago eso en mi sueño. Me acerco a mi padre, le ayudo, le digo que vaya a terapia, le explico que esto se pasa y le digo que de verdad que confíe en mí, que sabes que esto va a funcionar y que me tiene que contar. En plan, para mí lo importante es dímelo. Dime lo que estás pensando, porque cuando pasó, no, de verdad que no era algo que entrara en mí, no era una opción. Para mí no era una opción, y yo creo que para mi madre y para mi hermano que vivían con él, quizás fueron más conscientes de toda la depresión a lo largo de la pandemia, que fue muy duro esos meses de estar encerrados, pero para mí no era, es que de verdad que no estaba dentro de las posibilidades de mi vida. Entonces, yo creo que mi sueño es un poco, igual ahí está la culpa, o sea, igual en cierta forma esa es la culpa. O sea, no siento una culpa de ¿por qué no hice? ¿Por qué no dije? O sea, es que además también todo, yo creo que cuando lo vives, todo el duelo en general, como la culpa en un pariente que se suicida o en una persona que quieres que se suicida, o sea, es todo mucho más abstracto. O sea, no es como culpa exactamente. Son cosas, son pensamientos, son recuerdos, imágenes, sueños, impulsos, cosas que haces a día de hoy porque te da miedo, ¿no? Yo creo que ahora cuido mucho más a las personas que veo con un problema de salud mental, me vuelco. Igual hay veces que me toca dejar también porque trae recuerdos, pero, o sea, como que siento que la culpa igual sí, pero no de una forma tan clara. Sí, o sea, me parece importante, no sabía que era tan así. Sí, suena como siempre en plan de la gente es que se siente culpable porque le llamé y me di... Si les mando un mensaje, eres un hijo de puta, hace una hora, pues igual es como muy fácil la culpa. Pero si no es
poco... Sí, es más difuso, está difuminada. Está difuminada. Bueno, pues lo que tú dices, ese tipo de sueños. Sí, o sea, mi madre y mi hermano que se fueron, creo que fue la única vez que le dejaron solo en la pandemia. Bueno, o que en la pandemia tenían mucho cuidado de dejarle solo, esto fue ya cuando podíamos salir, ¿se sienten culpables? Seguro que sí, pero no de una forma tan clara, sino como de otras formas. Creo que el duelo al final se le ha puesto clasificaciones y fases y tal para ordenarlo y entenderlo, pero cuando lo vives claro. Llámale culpa, pero yo le llamo que me despierto a las 3 de la mañana angustiada porque estoy teniendo un sueño en el que no consigo evitar que mi padre se suicide. ¿Eso es culpa? No. ¿Sí? ¿No? Sí. No lo sé. No lo sé. Es lo que tú dices, es la mezcla de Totalmente. todo lo que es el proceso de duelo, por suicidio en este caso, de no es culpa de que podría haber hecho yo, pero sí es el y sí tal. Y Sí, bueno, sí. ahora se me ocurre, ahora que lo he vivido, porque realmente será tu proceso de aprendizaje de ahora que pasa esto, como hemos dicho, en el duelo aprendes muchas cosas, te reconstruyes. Ya se hace... Ahora he aprendido esto, buah, si lo hubiese sabido antes. Claro, es como joder, Pero ojalá realmente volver tú no atrás. te culpas por ello, porque yo creo que eres muy razonable y sabes, pues yo no lo sabía, no me lo podía imaginar, no existía esta opción. Sí. Ahora que lo sé, he aprendido este mecanismo y como que en mis sueños me lo aplico a ver si de esa forma me alivia el Literal. inconsciente. Mi sueño pero quiere no. como solucionarlo, Sí, ¿sabes? En total. plan, a ver, Bueno, ahora que pero lo muy sabes, difícil. joder, otra vez, es que no hay manera. Pero está bien en el sentido de te has llevado un aprendizaje. Sí. Ojalá no hubiese sido de esta forma, pero bueno, que yo creo que es un poco el reflejo de eso, de todo lo que he aprendido con esto, lo que me llevo. Ya. Y bueno, pues sí, el inconsciente te lo aplica en un momento de algo que duele mucho, buah, imagínate que lo hubiese usado aquí. Sí, Pero total. Y sí, luego me también destroza. lo que has dicho de lo de las categorías, obviamente en psicología, bueno, y en todo, ponemos un montón de categorías que luego pues son bastante difusas. Y ponemos categorías porque el ser humano necesita categorizar las cosas para entenderlas y sentirse mejor. Entonces, bueno, pues están estas categorías para entender la teoría y que luego también a los psicólogos nos sirva como ayuda, guía para acompañar a una persona, pero que no son siempre así, ni los tiempos son así. Yo antes he dicho 2, 3 años y no sé qué. Bueno, pues a lo mejor hay una persona que necesita 10 y hay una persona que necesita tal, pues ya está. Sí, son aproximaciones, pues eso, para tener un marco. Totalmente. Otra emoción muy típica, pero que lo mismo no es que tenga que ser así, pero a lo mejor un poco como la rabia de ¿por qué lo hiciste? 100%, la Eso primera. sí. Fue la primera que me antes salió. eso que tristeza? Sí. La primera que me salió, o sea, el instante en el que me llama mi hermano. Además yo me acuerdo porque yo estaba en casa teletrabajando con Jorge al lado y estaba teletrabajando y mi hermano, lo típico en plan, cuelgo, o sea, rollo, no sé, no qué molestes. quiere, ¿sabes? Pero estoy haciendo una movida y me llama otra vez. Entonces me llama otra vez, me lo dice, mi primera reacción yo creo que fue no. Me Le refiero. dije no, Venga, va. porque además me dijo, papá se ha tirado por la ventana y le dije no. No, no has oído bien. Y me dijo, sí, Vir, sí. Y yo, se ha muerto. O sea, fue como, a ver, primero proceso. Y después, o sea, lo que hice automáticamente después, cuando se lo conté a Jorge y me di cuenta de que no era un sueño, en plan, después de hacer tal. O sea, qué horror, porque me siento mal, o sea, pobrecillo, esté donde esté, si es que está en algún lado, porque yo no creo en el más allá, pero bueno, si es que estuviera, porque le metí unos insultos. O sea, empecé No necesitabas a pegar hostias al suelo y a decir, hijo de la gran puta, has dejado sola a mamá. Ese fue mi primer impulso. O sea, ¿cómo coño se te ocurre? Pobre hombre, o sea, estaba sufriendo inmensamente. Y a mí lo que me salió, primero, rabia. Pero porque a mí personalmente, yo creo que a mí me funciona, o sea, mi cuerpo, la rabia bien. La gestiona o sea, mejor que está bien gestionada, sí. O sea, yo creo que la rabia, controlo, la rabia me da fuerza, la rabia me da impulso. Cuando Jorge y yo lo dejamos una vez, y yo recuerdo que el momento cuando me llegó la rabia fue arriba. O sea, a mí la rabia me da fuerza, supongo que a mucha gente, ¿no? Pero en ese momento yo creo que la necesitaba, entonces fue la primera que me salió. ¿Y por qué crees que pensaste directamente en tu madre? No A lo lo sé. mejor no tanto en ti. Porque, bueno, también mi madre, claro, bueno, ese es otro tema que he tratado mucho en terapia, todo el rato preocupándome por cómo se sienten el resto y no, o sea, yo iba a terapia y le decía, pero es que mis hermanos no están yendo a terapia, ¿tú crees que lo estarán llevando? Y ella me mira como, Y la terapeuta me es que estamos en tu terapia, no en la de tus hermanos. Y yo, bueno, ya, pero es que Pero tú, entonces ¿cómo me crees que preocupa. Yo creo que fue, o sea, dos cosas. Uno, aparte de que igual tengo esa tendencia de
de preocuparme por el resto o sí, anteponer igual lo que van a sentir el resto que lo que siento yo, porque como creo que controlo también todas mis emociones, no con lo bien que estoy yo voy a ocuparme de los demás. Literal. También porque la depresión de mi padre, mi madre la sufrió en primera mano muchísimo y además luchó mucho, o sea, claro, o sea, estuvieron casados, pues estuvieron juntos desde los 18 hasta los 60. Para mi madre, mi padre era la persona, el ejemplo de vida, la persona que más admiraba, y cuando recaía en estas depresiones siempre le hacía mucha gracia a mi madre porque decía, pues ahora que está con depresión de repente yo soy la bomba cuando normalmente, ¿sabes? En plan, ¿qué dices? Y ella estuvo y yo hablaba con mi madre todos los días y yo no he visto llorar a mi madre muchas veces, y con la depresión de mi padre lloraba muy a menudo sola planchando, o sea, la imagen que tengo yo es mi madre sola planchando y llorando por el sufrimiento que tenía mi padre. Entonces creo que ahí, más que le has dejado sola, era como es que le has reventado ya del todo, o sea, todo lo que habéis vivido, que este sea al final ya del todo, en plan, de verdad, o sea, un poco como, joder, no podías ni aguantarte tus ganas tus ganas de morir, no, pobre, tu necesidad de no sufrir más, no te la podías aguantar por tu mujer, sabes, que tanto te adora y tal, fue como una rabia instantánea. Sí. Es que al final también la rabia y la tristeza están como muy unidas, y muchas veces la rabia está encima de la tristeza, y hasta que para que salga la tristeza primero hay que expresar mucha rabia. O sea, creo que al ser humano nos cuesta, bueno, depende de a quién, ¿no? Pero nos cuesta mucho menos expresar la rabia que la tristeza. Vale, hemos hablado un poco como de todo el proceso, bueno, no sé si de todo, no sobre todo yo creo que tendríamos para 5 días. Pues 5 entrevistas. Pero bueno, así un poco por encima de emociones importantes y tal. Ahora es tu momento de elegir. ¿Cuál fue ese momento clave, esa sesión que dijiste? Wow, madre mía, lo que me llevo de aquí. Es que hay como, más que un momento, es un momento relacionado con otros muchos. Y yo creo que igual lo recuerdo mucho, debe ser porque debió ser el punto de inflexión. Yo me acuerdo de, a lo largo de toda la terapia, mi psicóloga, yo hablaba, pues yo le contaba, ¿no? Pues esto pasó, pues antes estaba yo contando toda la historia, además a mí me gusta hablar y a mí me viene bien hablar, entonces yo y de vez en cuando mencionaba que a una semana antes de que mi padre se suicidara, pues yo había hablado con él por teléfono y le había comentado, siempre me preguntaba, ¿de qué hablasteis? Y yo, nada, sí, y seguía la terapia y no, es que no veía por qué le daba importancia a esa llamada. Le dije, no, pues nada, pues le hablé, pues que había empezado la terapia y yo le había dicho a él, o sea, mi padre había empezado la terapia y yo le había dicho, pues al parecer, no, es que no me acuerdo, ni me quería acordar, no sé, no, Silvia, si eso no, tal, a otra cosa, pues a otra cosa. Yo me iba a cosas igual que yo consideraba más importantes, o sea, también duras, o sea, me recreaba mucho, de hecho, en detalles bastante escabrosos que luego igual no me movían tanto, pero entonces, y de repente un día me lo preguntó otra vez, me dijo, ¿de qué hablasteis? Una pregunta que me había hecho 10 veces igual, y que yo le había contestado medio sí, medio tal, bueno, sin darle yo mucha importancia, que igual le había contestado exactamente lo mismo, pero yo no le había dado importancia a esa contestación. Y un día me la preguntó y yo dije, me has tocado la patata. Coño, claro. O sea, la pregunta era, ¿de qué hablaste con tu padre en esa llamada? Y la respuesta era, yo le dije, le prometí que de esta salía, le prometí que la terapia le iba a funcionar y le aseguré que se le iba a pasar. Yo se lo prometí. Claro, yo ahora, a día de hoy, me emociono de pensar, o sea, ya he conectado con ese momento, pero las 10 veces antes que me lo preguntó Silvia, que era mi terapeuta, que igual no lo he dicho, no voy a conectar con este momento porque no estabas preparada. Y ella seguía insistiendo, y yo, pero ¿qué le pasa a esta señora con esa llamada? En plan, es que no lo entiendo. Qué pesado. Y para mí fue, yo creo que un punto de inflexión de sentir que, vale, para mí el conflicto está ahí, porque ahí se juntaban, o sea, ahí se juntan, en ese momento se juntan mi necesidad crónica de hacer a todo el mundo feliz y de ayudar a todo el mundo y de que todo el mundo supere las cosas, mi conexión especial con mi padre, que yo siempre tuve con mi padre una relación especial, yo era su niña, yo le he admirado siempre o sea, siempre, y le he querido y le he tenido como persona. Yo de hecho solía decir,
El día que mi padre se vaya o se muera, yo me voy detrás. O sea, era mi frase. No asumía un mundo sin mi padre. Y una sensación casi infantil de... como una niña intentando proteger al adulto. Siempre ha sido como mi sensación con mi padre. Y también una... no sé, una lucha, pero tampoco con mucha fuerza de... ir a terapia, trata de esto, no vayas solo al psiquiatra, que... Y todo eso yo creo que se junta en esa llamada. Estaba empezando a ir a terapia, lo que yo había dicho, lo que yo había insistido, y no fue suficiente. Le prometí, le dije que por favor que me creyera, que confiara en mí, que sí, que lo iba a superar, y no fue suficiente. Y eso muchísimo. Te mata. Sí. Entonces para mí eso fue como... wow. Sí, wow, literalmente wow. En plan, joder. Y como fuerte, como cuando de repente la terapeuta se focaliza en algo que tú dices, y dices, qué pesado, ya que cállate, ya que te lo he dicho 20 veces. De repente hay una sensación que dices, hostia, vaya, pero yo solo como que, joder, esta buena psicóloga, la tía que había sabido, lo vio desde el principio. Sí, y porque yo no lo vi. Ahí. ¿Y cómo saliste de eso? Pues es que yo creo que eso fue incluso después, porque yo en todo el proceso terapéutico, bien, en plan, bien, esto que os digo, bien, sí, lloro, jaja, pero no conecto del todo, hasta que tuve un episodio de ansiedad bastante fuerte, que de hecho llamé a mi psicóloga, le llamé, y me hizo como terapia in situ, yo andando por la Gran Vía, rollo, me he pillado un par de días de baja, pero para mí bien, es que mi ansiedad es muy rara, mi ansiedad es como... dame gente, dame planes y de todo. Entonces yo creo que fue un poco en esa época. O sea, yo creo que rompió primero mi cuerpo y luego llegó ese momento. O sea, primero fue la ataque de ansiedad y luego aceptaste que habías tenido esa llamada. No lo sé. Es que no me acuerdo. Puede que no. Pero yo lo recuerdo así. Yo recuerdo antes la ansiedad, en el momento en el que me empezaba a romper y empezaba a llorar en terapia, como empezar con ansiedad y ya como empezar a entender. Sí. ¿No crees? Tú has planteado una sesión wow en la que realmente lo que fue wow y lo que dolía y querías evitar era la culpa. Pues puede ser, ¿ves? Es que todavía no lo entiendo. Yo creo que ahí estaba todo ese... Claro. O sea, pero es una culpa... O sea, no es una culpa... Claro, es una culpa, sensación de que podría haber hecho más... Pero no me siento culpable, o sea, el sentimiento... Vale, a lo mejor la culpa es lo que tú has dicho, es como algo abstracto. Pero es como todo el sentimiento de yo prometí algo y que no pasó, y eso pesa, y eso es culpa, ¿no? Sí, puede ser. Ahora confirmo. Sí, puede ser. A mí me parece súper interesante como en un proceso de duelo todas las emociones están una encima de otra, primero viene una que desenmascara a la siguiente, que no sé qué, y al final acabas pasando por toda la puta rueda. Claro, te la haces de una en una, vas aprendiendo cómo todas. Y se me junta culpa y ira. Porque yo digo... Totalmente. Cabrón, ¿qué te dice? O sea, que te decía que sí, que es que tendrías que haber sido un poco más paciente. Pero a la vez luego sueño que venga, a ver si te lo digo de otra forma. Claro. O sea, es como culpa, ira, tristeza, es todo a la vez. Es un mix. Pero eso me refiero que la sensación de culpa, rollo, cuando le haces daño a alguien... Sí, no. O sea, tan fácil como que le tiras a alguien algo en plan, ay, perdón. No, como no es esa sensación de culpa. Esto es una sensación tan compleja. Sí, que es que la culpa no es la culpa que conocemos. Total. Sí, puede ser que ahí esté la culpa. Interesante. Muy fuerte. ¿Vale? Y de de herramientas o de técnicas que hayas aprendido en esta terapia que te hayan... Es que un montón. O sea, que estamos para darse la mano. Sí. Un montón. O sea, para empezar, la enseñanza más que herramienta más importante que me parece a mí es que no hay dos duelos iguales y no hay una forma de duelo. Y el duelo es algo que efectivamente, yo coincido con lo de 2-3 años, que puede ser muchos más, pero a mí precisamente ahora es el momento en el que estoy como más en paz, o sea, como que ya, se lo decía, es que justo tuve una sesión con la psicóloga el otro día y le decía, es que no sé qué contarte, estoy ya en paz, como que no, siento que he superado el duelo en el sentido de la fase más turbulenta. Entonces yo creo que tranquilidad, paciencia y tranquilidad, confiar en alguien, profesional o amigos y demás, eso, la enseñanza. Y luego herramientas específicas que a mí me han dado para la ansiedad y pensamientos obsesivos y demás, que es como
más rollo diagnóstico. Sí, es verdad que esto es importante. O sea, en plan, esto es duelo y luego, como tú dices, cada duelo es un mundo. Tu cuadro fue muy de obsesiones y de miedos. Miedo, sí. Y bueno, pues ansiedad. Sí, claro. O sea, yo luego creo hay gente que cae en depresión, luego hay gente que cualquiera lo desarrolla de su manera, tú no tuviste justo, eso. hay gente que igual no tiene ninguna de esas y simplemente pues tiene un ataque de ansiedad una vez y nunca más. A mí sí que se me ha traducido mucho en pensamientos obsesivos relacionados con eventos repentinos, pues que me ahogue de repente o que alguien se ahogue o que de repente alguien se tire por la ventana, o sea, especialmente el suicidio obviamente, pero también como que de repente me llamen, que la vida ha cambiado de un segundo para otro. Eso, como un momento. Entonces para mí, para lidiar con esos pensamientos y esa ansiedad, aparte de que a mí personalmente me sirve mucho expresarla mucho, porque yo soy así y a mí me tranquiliza que todo el mundo a mi alrededor sea consciente de que ahora mismo estoy con ansiedad. Estoy muy preocupada. Si nadie lo sabe, que lo sepáis, porque yo ahora mismo no estoy bien. Eso me sirve mucho. Pero aparte, ser consciente de que cada pensamiento, de que los pensamientos no son algo que tú controles, ni tienen por qué significar nada necesariamente. Entonces un pensamiento es un pensamiento, está ahí, y dejarlo como estar, incluso a veces dejarlo que te empape, porque un pensamiento te puede estar diciendo algo, entonces y a veces, aunque puedes dejarlo pasar, si en ese momento te está incomodando, igual en el momento que dices, oye, ya me has molestado mucho, pensamiento, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué está pasando esto? Y como preguntarte muchos ¿por qué? E ir a la raíz de lo que te incomoda. Eso como ya más profundo. Y luego herramientas básicas de hacer algo que en ese momento te sirva. Punto. O sea, ponerte una playlist. Yo a veces me pongo una playlist Happy Songs. Pues música alegre. Porque así ya estaría. Pues es que, es que me pone de buen humor. Claro. Y la música tranquila me tranquiliza. Y ver una serie. Las emociones, no sé qué. ¿Las? Lo que comentábamos en el podcast de emociones, no lo sepamos. Que sí, emociones estáticas. Estáticas. Justo, o sea, pero esas vienen muy bien porque te anulan durante un tiempo tal, y yo creo que viene y buscar, o sea, hacer lo que te apetece en ese momento. O sea, si tú tienes un momento en el que estás vulnerable psicológicamente, creo que te puedes permitir que te apetece ver una serie durante 7 horas. Adelante, te va a ir fenomenal, o sea, no estás perdiendo, no tienes que hacer esfuerzos todo el rato por superar y estar bien, o sea, tranquilizarse con la fortaleza y con lo que hay que hacer todo el rato, o sea, dejarse, es que es lo que, abrazar la ansiedad, abrazar la tristeza, abrazarlo tal, pero bueno, dicho en cosas prácticas, hacer lo que te apetezca básicamente, y sentirte como te... Sí, o sea, dejarte sentir, sí, y aceptar la tristeza, que a mí eso me costó mucho. Aceptar que estás triste. Yo no sé estar triste y ya lo he aprendido. No lo sé. Nunca jamás te diré estoy triste. Creo que no sé hacerlo. O sea, o estoy con ansiedad, o estoy enfadada, o estoy súper bien. Pero estar triste me cuesta un montón. Creo que no sé hacer, o sea, lo estoy, lo que pasa es que no lo identifico, entonces me dice la ansiedad, ¡pah! Triste. Bueno, eso se puede trabajar, pero está bien que lo tengas identificado y que sepas que va por ahí. Sí, totalmente. Vale, tú has dicho, que lo habías dicho hace un rato, que tu objetivo era ser feliz y estar bien, entonces en tu caso creo que no fue esto lo que ocurrió, pero es muy típico que en un duelo, en general, sentirte feliz y empezar a sentir que estás superando el dolor te asuste, en plan de ya no me importa esta persona, me estoy olvidando de ella, estoy siendo feliz aunque le he perdido. ¿Tú eso no lo sentiste? Hay momentos en los que sí, o sea, sí que siento que no me acuerdo de mi padre lo suficiente o en determinados momentos. Por ejemplo, en mi boda. Yo creo que en mi boda hablé de mi padre porque tenía los pendientes, que eran unos gemelos de mi padre y tal. Pero no. Pero te sentiste un poco mal por eso. Fui feliz y me siento mal, o sea, como que en abstracto me siento mal. Pienso que, o sea, me encantaría, ¿sabéis cómo se percibe la tristeza o un momento así en una película? ¿No? Tú ves a alguien como pasándoselo genial, sí, y de repente se va a ver la luna y tiene un momento de tristeza y luego acaba como feliz y es todo melancólico. Yo pensaba que era así, pero a mí no me pasa así. A mí me pasa que estoy hype, en plan, me lo estoy pasando pipa. Mi padre es como, sí, le quiero un montón, pero vamos, yo estoy aquí de fiesta. O sea, no, como siento que no mezclo, no fusiono los dos sentimientos. Entonces ahí sí que hay veces que voy como, o sobre todo durante el duelo, ahora ya estoy mucho más equilibrada, pero durante el duelo tenía épocas en las que 2 semanas que se asocia, ¿qué? O sea, obviamente me acuerdo, o sea, racionalmente todo ahí, pero física y corporalmente fiesta, genial, me lo paso genial, hago ejercicio, estoy genial, y de repente 2 semanas de
me acuerdo todo el rato, pensamientos obsesivos, como que no tengo punto medio. Bueno, es que eso es lo de que coexistan. Total. Y eso es un poco también como los baches que tenías en el camino de la terapia. Sí, total. Como que de repente estabas 2 semanas súper bien y de repente como que volvías a... Justo, o sea, para mí, es que claro, ahora lo veo como un bache, el periodo de ansiedad que tuve lo veo como un bache, pero no fue un bache. Ya. Era necesario, o sea, me tenía que pasar, yo estaba demasiado bien. Y es que yo creo que mi círculo, bueno, igual se percibía de otra manera, pero yo creo que la gente percibía como... demasiado bien. ¿Qué le pasa? Pero además, no bien rollo está negando lo que ha pasado, sino... No, te lo cuento, te lo explico, hablo de ello. No, soy perfectamente consciente de que en algún momento me va a venir... O sea, todo como... A ver, muy que rápido, es un robot, no puede claro. ser. Y entonces sucedió para mí el bache, o sea, el bache fue la terapia, el bache de mi vida, pero de la terapia no. De la terapia fue el... como sacar el pus, ¿sabes? En plan, bueno, vale, ahora lo hemos sacado, ahora cosemos tranquilamente y hacemos. Y esos momentos realmente lo que hacían es que en los momentos en los que estaba mejor hablaba de otras cosas, que también me ha venido genial, porque ha sido una terapia como muy... O sea, ha sido de muchas cosas. Yo he tratado mucho y de hecho ella me ha relacionado mucho como mi forma de vivir el duelo con mi rol en la familia, mi papel en la infancia, mi manera de gestionar las cosas. O sea, yo lo noto como muy integrado todo. Es como que, se lo decía el otro día, es que además me dijo, porque se fija mucho siempre en cómo hago cosas con las manos, y le dije, yo siento que esa integración como que ya se ha fusionado, o sea, ya convivo con el dolor y la felicidad al mismo tiempo. No 2 semanas locas y 2 semanas malas. Sí. Eso es al final superarlo. Justo, pues Total. sí. Claro, si hay una forma de superarlo, que no sé yo. No, superarlo Sí, es superarlo. llegar al punto al que hay que llegar, ¿no? Como Después de más una estable. pérdida. O sea, Claro. lo que dices tú de una semana tal, una semana cual, eso es muy inestable. Está Entonces, desequilibrado, claro. Total, entonces fusionarlo y poder convivir con las dos cosas es estar estable. O sea, Justo. literalmente, o sea, todo el mundo tiene sus mierdas y estando estable es como estamos bien, por así decirlo. No significa feliz todo el tiempo, porque no estamos feliz, pero sí, total. Genial. ¿Qué le dirías qué crees que necesitan las personas que están pasando por un proceso de duelo del resto? O sea, ¿qué nos aconsejarías al mundo? Sí, a alguien que tiene un amigo que le está pasando algo como lo que te pasó a ti, ¿qué le dirías? Mira, tu amigo necesita... A mí me parece que escucha, pero escucha de verdad, no ay, qué pena, estoy aquí, sino profundizar en eso. A mí eso me vino muy bien de todos mis amigos, que les sentía completamente disponibles a hablar de cualquier cosa y súper volcados, o sea, como que seguían mi corriente, ¿no? Si yo quería hablar del tema, hablaban del tema, si yo quería, o sea, como acompañar a la persona un poco en su proceso, sin decirle lo que tiene que hacer, sin decirle cómo se debe sentir, sin imponer nada. Imponer puede ser un comentario, o sea, como mucho acompañamiento. O sea, me imagino como un pez con el agua, pues el agua con el pez, en plan, vamos todos juntitos todo el rato. Yo creo que eso, y bueno, distracción, diversión y pasárselo bien, pues, porque para mí fue fundamental. O sea, yo necesitaba como actividad constante, pero eso es mi personalidad. Y a mí me parece que estar pendiente de detalles, o sea, saber cuando esa persona no lo está pasando bien, o sea, estar muy pendiente, pero no agobiar, porque agobiar también, a mí había mucha gente que me escribía y era excesivo, pero me valía con que alguien me escribiera para tomar algo. Yo sabía que esa persona lo estaba haciendo porque se había muerto mi padre, pero me venía bien, porque no era, o sea, es que yo creo que en realidad lo de acompañar a la persona con todo, estar pendiente es como, te vigilo, estás ahí, no te agobio, te voy a dejar espacio, pero en el momento en el que tú necesites algo, Vuelva por ti. Disponibilidad total. Sí, eso como amigo. No sé si la idea era más como un consejo. No, justo eso, en plan de estoy viendo un proceso que es largo, que es difícil, que es muy complejo, pasan muchas cosas. ¿Qué necesito? Pues yo creo que lo has descrito súper bien, que te adaptes a lo que vivo en cada momento, porque como Justo. es muy largo y muy complejo, pues no te sé decir, en plan, esto, no, es siénteme y acompáñame. Sí, totalmente. Y Valídame y lo que Total. necesite. Justo, o sea, en plan total, como consentir a alguien totalmente, y también sabiendo,
O sea, si es una persona que tiene un problema determinado, o sea, que me imagino que luego hay casuísticas de todo tipo. Sí. O sea, si es alguien que tiene un problema con el alcohol, pues obviamente igual no hay que aceptar que se beba durante 2 meses esté bebiendo todo el rato. No, pero esto es acompañar en la emoción. En la emoción, claro, yo me refiero emocionalmente. Y también supongo que al ser un caso de suicidio concretamente, que si hablo de suicidio no pongamos cara de madre mía, está hablando de suicidio. Total, y además también depende de cada persona, porque hay veces que yo he visto, o sea, como gente que se cortaba mucho diciendo suicidio o tal, y que a mí no me ha importado nada, y luego de repente alguien ha soltado una broma que me ha molestado. Pero la misma broma en otro contexto, no. Es que depende del momento. O sea, claro, también ser comprensivo, yo porque soy una persona que no suelo decir las cosas que me molestan, ya sé que mal, pero bueno, no tiendo a eso. Pero también si es una persona igual como más reactiva y tendente a enfadarse, también como intentar comprender que le están pasando millones de cosas y que lo que antes de ayer no le molestó, hoy le puede molestar. Total. O sea, que está en un momento muy voluble y muy pues inestable, como, o sea, lo que habéis dicho, inestable, entonces como entenderlo. Sí. ¿Qué es lo que te dirías antes de empezar toda esta terapia a ti mismo, si te tuvieses delante? ¿Qué me diría? Me diría que paciencia, que tranquila y que paciencia, y que no pasa nada por estar mal, que es algo que a día de hoy yo creo que me sigue costando. Es lo que os decía, estar triste, es que no me identifico nunca con la tristeza. Joder, pues muy bien, muchísimas gracias. Todo muy bien. Sí, totalmente. Antes de hacer el cierre y las conclusiones, ¿hay algo más que quieras comentar que no te hayamos preguntado o que...? Nada, me he quedado más a gusto. Ha sido una buena hora de soltar y soltar. Sí, vamos, ha sido terapia también. Así. Vale, pues para cerrar el tema, así como ya conclusiones de todo, vamos a explicar las fases del duelo, supuestas fases del duelo, porque como ha dicho Vir, no son luego tan reales. Justo. Además ella nos lo ha desmontado un poco. Teóricas. O sea, nosotras lo vivíamos más como, venga, las fases del duelo. Mentira, pero bueno, nosotras las contamos. Para eso nos sirven las entrevistas. Son 6 fases, mucho, ¿no? Sí. Cuento las 3 primeras y tú las 3. Vale. Yo me llevo las fáciles. Vale, la primera fase es la negación emocional. Básicamente, negar la emoción, negar lo que está pasando, negar un poco todo. Y eso suele durar entre 2 semanas y 3 meses, es como lo más normal. Si empieza a durar un poco más, quizás se puede complicar un poco más el duelo, pero puede que no, porque tal, pues un poco lo que hemos hablado, que puede que luego no sea así. Luego está la protesta, que es como una fase más de enfado, de enfadarte con la persona, de enfadarte con la pérdida en sí. Y luego la tercera fase es la tristeza, que también es muy necesaria que llegue. Es verdad que en esta fase es como hay mucho peligro de estancarse, de luego desarrollar una depresión, pero sí que es muy necesaria que aparezca. Vale, cuarta fase. La aceptación intelectual y global, o sea, aceptas lo que ha ocurrido, que es un poco lo que decía Vir, en plan, vale, sí, esto ha pasado, ya está, forma parte de mi vida, tal, no sé qué. Y hablas, digamos, fácilmente de la pérdida. Luego la quinta fase es la búsqueda del significado global. Ahora es qué significa todo esto para mí, qué implicaciones ha tenido todo este proceso y qué cambios ha producido. Y ya la última, la elaboración de nuevos apegos y nuevas relaciones, que es ya vivir ese cambio de ahora soy esta persona y ahora he creado esta nueva forma de funcionamiento. Pues como hemos dicho antes, pueden generarse nuevas relaciones o otras formas de relacionarse con las mismas personas que ya estaban en tu vida. Bueno, eres una persona nueva y renovada. En el duelo es recomendable el apoyo terapéutico, sí lo es, siempre es bien, pero no siempre es necesario. Entonces sí que existen tipos de duelo un poco complicados, anormales, que los vamos a explicar ahora mismo, en los que parece que es más es súper necesario, pero es verdad que puedes vivir un duelo sin terapia y hacer tu proceso personal de la mejor forma. No siempre va a salir bien, pero de hecho es que yo creo que muchas veces, dependiendo del tipo de duelo que sea, dependiendo de la persona o de la relación que hayas perdido, lo que ha significado para ti, se puede desarrollar por ello un duelo complicado si no lo acompañas. O sea, por eso es como que sí que existe ese peligro. Pero como hemos dicho, hay duelos y duelos. Y a veces el duelo puede ser por dejar un trabajo, por perder a una pareja. No necesariamente ir a terapia por eso. Tú tienes que valorar cómo lo estás llevando. Total.
Bueno, dentro de los duelos complicados o duelos anormales está el primero es el crónico, que es que dura excesivamente, o sea que hemos dicho que más o menos son 2-3 años, pues hay duelos que duran mucho y que es como que la persona no puede pasar página y que, que no lo supera y que dice que aquí me quedo. Luego está el duelo retrasado, que es un duelo, lo que creo que ya suena un duelo retrasado. Este duelo no os lo recomiendo. Si tienes un CI debajo de 70, tienes el de verdad, vale, espérate. Luego está el duelo retrasado, que es, muchas veces este duelo viene a terapia, porque son duelos que no se han llevado de la mejor manera y vienen 10 años después, de repente te empiezas a encontrar X, empiezas a tener un montón de sueños, de ataques de pánico, de depresión y tal, y ni siquiera sabes qué es lo que hay ahí, de repente se ve que es que el duelo que tuviste no lo pasaste y echaste un montón de mierda encima y seguiste tu vida, pero eso sigue ahí y en algún momento tiene que pasar. Hay que vivir todas las etapas, todas las fases. Luego el duelo exagerado, que son síntomas demasiado intensos, o sea, es excesiva la forma en la que esa persona está viviendo ese dolor, todo ese proceso. Entonces, bueno, pues lo mismo, hay que venir a terapia para que gestionemos un poquito esas emociones que no son adaptativas. Total. Y luego está el duelo enmascarado, que es un poco que se enmascaran, se tapan los efectos que tiene de verdad esa pérdida. Es un poco parecido al final al retrasado, pero no voy a decir eso, esa pérdida ya está, no hace falta, nada más y punto. Duelo desautorizado, es que nos hace muchísima gracia el nombre. Es, como su propio nombre indica, no te da permiso la sociedad, tu entorno, para vivir ese duelo, porque no aceptan el motivo por el que lo estás viviendo, o por ejemplo es por un tema de suicidio, entonces es mucho tabú, entonces tú vives mucha vergüenza alrededor de tu duelo, entonces estás todo el rato como escondiendo ese duelo. Incluso por tema de trabajo o algo así, que tú a lo mejor lo hayas vivido como algo más grande o de una pareja y que la gente es como, bueno, chico, hay muchos peces en el mar. Claro, entonces ahí como te sientes invalidado, guardas las emociones, no expresas, por tanto no vives todos los procesitos que hay que vivir, entonces se enquista y mal. Pues estos son todos los duelos súper graciosos. Y ya está, y ya se acabó. No puedo más. Hasta aquí por hoy. Sí, ha sido muy guay, muchísimas gracias, de verdad. A vosotras. Ha sido muy buena entrevista, nos ha encantado. y eso, que espero que me hayas sentido muy cómoda. Muchísimo. Sí, me alegro. Esperamos que sea súper útil para quien lo necesite escuchar. Totalmente. Y ya está. Eso. ¿Que dónde nos vemos la próxima vez? En el sofá. Es que vale, con esto me hacen gracia. Vale, estoy bien. Duelo retrasado. Es que voy a contar otra. Tía, apágala. Si queréis lo cuento yo. Básicamente no me dejan estas personas existir. A ver, que te lo cuento. No puedo, si te estás riendo no. Último tipo de duelo anormal. Pues es que el nombre es horrible. Yo creo que esta sección hay que quitarla entera. O sea, alguien se va a dar cuenta. Estás llamando a la gente anormal, retrasada, Último tipo de duelo. definitivamente. Da igual. Es que antes yo estaba muy seria antes y ahora No puedo. Ya está. Pero también nos podemos reír si esto es para reírse.